Radio Muchimbale, Ujunut an Mayaka, Kusihil Yok Olkab, Ichilupet Lumil, Yucatán. Kolelob, Mejempalal, Yetel Shipalal, Saklik Utsikbalil Unayob, Upakatob, Ukayob, Yeteluk Ahlayobi. Much Natzabaesh Awuyesh. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. Wi'i yunkin tisakab lebetik tan unat al uchokohil. Ishimom tahil lemash bolholt tikle ishim beya untol itzat nishyo helbash itzatil tudeti uhahile teshachyak shakal shokob yetel ukel ahna atop sok useten shakal tikop lek umo ma pat chahak uyohel tikop mash yash beti tumen sok man yak usiento sil ukabi okole ma tu pastal wama ya mash takpa ka bechaki uya bil mesoamericano makop mimbe umen chahla el kuchabal ishimo kabel kushish tal malobet okole kuchalal oshbel kuchabal kak blokietel tam lebetik usol pahal maatselle ishimo Hot kilo atal bay yot el mak poco kile. Radio Muchimbal. Muchko tener sikbal palalesh, natsabay uyesh uchben sikbal. Yung ike taku kai, yung chake taku pash, yung kashe taku yokot, nukuchwini ke taku imbesa. Muchko tenesha uyesh le sikbala. Le masho sukan humano kashe, sukan shanuyilko bishukan letal cheu kash. Tumen ichilumpeja kumane yankine yash tubeng le kasho yankine chenkaneuleta no kangle tal tulakal le cheubo yankine kulahut ko shan uleo yankine be sokulah pitkuno kobe be chaknulenta kobe uhagile chempe luk asha yunchake hichkelen ubinu tipilu utumbeleo tukaten tulakle balo hela mak kuman kashe bontul kashil make sukanu yele kabil hab tumen be yanil be yukustal be yohelil tulakle balo shangela machenku yuchili umpelut am yunsil titulaka mak yamashe matuhach chanuktik le anobeya yamashe tsoku chihile tsoku nohochtale tsoku usaktupole tsoku nohochmak tale wa tsoku nohochwinik tale hachhetan sebanunatik le tsikbal kubetik le yung kasho tumen yung kasho ku tsikbal le cheubo ku tsikbalo le yung iko ku tan le yung chako ku kai le bal cheubo ku tsikbalo ku tano ku
kukubentano jan kupektsilo tulak le balo helo sukan yele kuntul mak huliki kash sukan ti untul kashi mak tumen untul kashi mak be untul balche ku sihi kash kuliki kash kukimi kash be kashi balche shane tulak le kashi balche bol yoklo bashking tuntayum chak yolo shambashking u hawalu bedik yashking tulak le balo helo ku kanko tiala lu patalu ukustalo yola lu patalu umansko beyash kenil kesh kasiajo tumen minanja kula sapa tsats kula sapa haltun kula sapa tulak le tusho ku kama le yunchako ku bululo wakuchoak tayash kene ku sapa le betiktune le kasho ku binuhel pahal unok ku binuhel pahal utan ku binuhel pahal utsikbal le betiktune behlae le shok kinin betabu yesha un shok ku utan yola lo ukanle el talche le choku kanle talo boyamba shiolal le choku kutlu leo bo wako kutikuleo bo yamba shiolal ma chengwa bashi betiktune inkahin shoktesh pel tukul pel tsib timbeta kukabaintik kanle much uyawiyesh tumen le shoko beya kukasiktone bishchihi con kash kukasiktone bishakushtalilde kasho kukasiktone bishutsikbayun kash kukasiktone tulakle tsolchikin kubetikton yun kasho yetel tulakal bish utan le basho yante de kashtialu unuk besok kushtalil kebilsh unaho mucho ya wiyeshtun kanle kunkulche ku kanle tale bejuntul mak kuchihile kuyantalus sip unaat lebetik kuhutik beiko ukankaniluleo shbeke lekenu lah pitunoke tanuk atik hatialu yichinte beimah kanan kuyulul ichkole uhailuk chak tumben kunti kubuk umpelule chekuk ankantale senka mutsikbatik utsikbal beijuntul no hochwit yelmahkake keshmatu pe kuchie kamu yubalutan Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, sentaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Secaron los lagos, extinguieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no.
llegado la hora de escuchar las lecturas que nuestras compañeras y compañeros comparten para seguir reflexionando sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y el mundo. Escuchemos. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muximbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos el comunicado titulado "De lejos viene" del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, publicado en la página de Enlace Zapatista el 28 de mayo de 2025. De lejos viene. El viejo Antonio enciende el tabaco y la mirada. Habla como si leyera dentro suyo el libro que algunos llaman historia, o lo pasado, o lo anterior, o lo de antes, o lo más primero. Porque hay libros que no pueden ser mirados, solo escucharlos es posible y así guardarlos. Antes de que nacieran las geografías, cuando los calendarios no nacían todavía, la palabra estaba para dar cuenta de lo que caminaba y no. No fronteras, no razas, no banderas, no gustos, no querencias, no lenguas, no quien arriba, no quien abajo. Lo escuchan todas al viejo Antonio. Alguna le arrima una taza de café y él se arrima al fogón, no porque haga frío, sino porque es su modo, pues, y al escucharlo, lo leen. Solo con miradas toman el apunte en su corazón colectivo. Para mirar lo pasado hay que aprender a mirar el mañana y al revés volteado. Si no, la vista se pierde en el presente, como si nada antes, como si después nada. El viejo Antonio relee lo que su corazón escuchó cuando el tiempo no era todavía. La memoria existió. Vieron, al instante su mirada se elevó. Todo lo vieron, conocieron todo el mundo entero. Cuando miraban, en el mismo instante, su vista miraba alrededor. Lo veía todo, en la bóveda del cielo, en la superficie de la tierra. Veían todo lo escondido sin antes moverse. Cuando miraban el mundo, veían igualmente todo lo que existe en él. Numerosos eran sus conocimientos. Su pensamiento iba más allá de la madera, la piedra, los lagos, los mares, los montes, los valles. En verdad, hombres a los que se les debía amar: brujo del envoltorio, brujo nocturno, guardabotín, brujo lunar. Fueron entonces interrogados por los de la construcción, los de la formación. ¿Qué pensáis de vuestro ser? ¿No veis? ¿No oís? Vuestro lenguaje, vuestro andar, ¿no son buenos? Mirad pues y ved el mundo. Si no aparecen los montes, los valles, ved para instruiros, se les dijo. Vieron enseguida el mundo entero y después dieron gracias a los constructores, a los formadores. Verdaderamente 2 veces gracias, 3 veces gracias. Nacimos, tuvimos una boca, tuvimos una cara, hablamos, oímos, meditamos, nos movemos. Bien sabemos, conocemos lejos, cerca. Vemos lo grande, lo pequeño en el cielo, en la tierra. Gracias damos a vosotros. Nacimos, los de lo construido, los de lo formado. Existimos, abuela nuestra, abuelo nuestro, dijeron dando gracias de su construcción, de su formación. Acabaron de conocerlo todo, de mirar a las 4 esquinas, a los 4 ángulos, en el cielo, en la tierra. Los de lo construido, los de lo formado, no escucharon esto con placer.
No está bien lo que dicen nuestros construidos, nuestros formados, lo conocen todo, lo grande, lo pequeño, dijeron. Por lo tanto, celebraron consejo los procreadores, los engendradores. ¿Cómo obraremos ahora para con ellos? Que sus miradas no lleguen sino a poca distancia, que no vean más que un poco de la faz de la tierra. No está bien lo que dicen. ¿No se llaman solamente construidos, formados? Serán como dioses si no engendran, si no se propagan. Cuando se haga la germinación, cuando existe el alba, solos no se multiplican. Que eso sea, solamente deshagamos un poco lo que quisimos que fuesen. No está bien lo que decimos. ¿Se igualarían a aquellos que los han hecho? ¿A aquellos cuya ciencia se extiende a lo lejos? ¿A aquellos que todo lo ven? Fue dicho por los espíritus del cielo, maestro gigante, relámpago, huella de relámpago, esplendor del relámpago, dominadores, poderosos del cielo, procreadores, engendradores, antiguo secreto, antigua ocultadora, constructora, formadores. Así hablaron cuando rehicieron el ser de su construcción, de su formación. Entonces fueron petrificados, ojos de los cuatro, por los espíritus del cielo, lo que los veló como un aliento sobre la faz de un espejo. Los ojos se turbaron, no vieron más que lo próximo. Esto solo fue claro. Así fue perdida la sabiduría y toda la ciencia de los cuatro hombres, su principio, su comienzo. Así, primeramente fueron construidos, fueron formados nuestros abuelos, nuestros padres, por los espíritus del cielo, los espíritus de la tierra. Popol Vuh, el libro del Consejo, anónimo, traductor Miguel Ángel Asturias y J.M. González de Mendoza, editorial Losada. Se calla el viejo Antonio. Ellas guardan el apunte y la mirada guardan. Ixmucané, el botanco nahua, guarda y aguarda. Una niña abre los ojos como si una puerta abriera. La mujer más mayor repite lo que su corazón le dicta. Resistencia y rebeldía a la chingada el pirámide. Arriba una luna nueva y abajo una montaña de edad entienden y asienten. Se ve que algo saben, porque solo ellas sonríen. No llueve aún y la tierra está así nomás, como esperando. Desde las montañas del sureste mexicano, El Capitán. México, mayo del 2025. Hace 4 años, en estas fechas, una montaña convertida en navío entraba mar adentro en el Océano Atlántico. Llevaba en su vientre el Escuadrón 421. Navegaba la montaña así nomás, como esperando un encuentro. ¿Un encuentro? ¿En agosto? ¿La primera quincena? Chakholen utahche yunkin tan ulit skubati al tok. Hola compañeras y compañeros mayas y los pueblos hasta donde nuestras voces lleguen. Este día le daremos lectura a un cuento corto que lleva por nombre Dueños o Señores. Se cuenta que un día un muchacho encontró muchas sandías en una milpa y se lo dijo a sus amigos. Así una tarde fueron a comerlas, solo que como no eran milperos no sabían cuál de todas estaba buena. Empezaron a romperlas, veían que no estaban buenas y rompían otra. Así hasta que encontraron una madura y se la comieron. Empezaron a romper otras, así hasta que quedaron satisfechos. Cuando quisieron levantarse, no pudieron. Lo intentaban y ¡puhlum! Caían de nuevo al suelo. Y empezaron a gritar, a llorar.
Dicen que solo porque estaba pasando un milpero fueron escuchados. Al entrar la persona a ayudarlos y ver todo lo que habían hecho, empezó a regañarlos y les dijo que eso que hicieron estaba mal, es robo, y por eso habían sido atados por los dueños de las milpas, los santos señores, los yumtziles. Aunque no lo creían, tuvieron que pedir perdón, solo así fueron liberados. Así es sabido que toda persona tiene derecho a tomar algún fruto de la milpa para probar, pero sin olvidar que todo tiene un guardián y un dueño al que hay que respetar, no hay que agarrarlo solo así nomás. Creo que más que un cuento es un relato o una vivencia, como muchas vivencias que se viven en los pueblos mayas y que tal vez poco a poco se van modificando con la urbanización de los pueblos, de las comunidades, pero que muchas de estas formas de vivir pues siguen ahí resistiendo, siguen fuertes, y que también mucha de esta interrelación y convivencia que se ha tenido en los pueblos mayas, no solo la convivencia con el propio pueblo, entre las personas, entre los animales y entre el territorio, es lo que mantiene un tejido fuerte, a donde se aprende a respetar como comunidad entre nosotros, pero también ese nosotros involucra el monte, involucra a los animales que habitan ahí, a las plantas, a la tierra, a los vientos. Es también por todo esto que nosotros luchamos por el respeto de nuestro territorio, porque así es como nos han enseñado nuestras abuelas y abuelos mayas más primeros. Y por eso también es bastante doloroso ver cómo viene el gobierno, los militares y las empresas privadas acá en nuestro territorio, sin respeto, a hacer y a deshacer, sin que les importe destruir la vida que aquí hemos cuidado y respetado. Gracias por escucharnos y recuerden que la tierra, como la dignidad, no se vende ni se renta. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muchimbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos el artículo titulado ¿Alguien quiere pensar en los niños?, de la lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora Yasnaya Aguilar, publicado en el periódico El País el 31 de mayo de 2025. No hay originalidad en las descalificaciones. Nos suenan muy conocidas las críticas a la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son las de siempre. Tal vez lo extraño es que ahora quien había prometido derogar la ley del ISSSTE de 2007 es quien también acusa a la CENTE de estar planteando lo mismo que plantea la derecha ante el riesgo de boicot de las elecciones de este domingo, en las que se votará por primera vez por jueces del sistema judicial. En esta nueva época, quienes hacemos críticas a la izquierda en el poder, no nos salvamos de ser acusados del ya típico hacerle el juego a la derecha, como si proteger e incorporar al gobierno a priistas de toda la vida no fuera hacerle el juego a la derecha y de una manera efectiva. Pensaríamos que lo que exige la CENTE va en concordancia con los propios planteamientos de la Cuarta Transformación: derogar la ley del ISSSTE que fue aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón y devolver la gestión de las pensiones al gobierno, quitársela a la iniciativa privada que ha lucrado con ella. Sin embargo, ya en el poder, la tan anunciada división entre el poder político y el poder económico no parece que sea algo tan fácil de ejecutar. Entre las críticas de funcionarios y de simpatizantes del partido Morena, me llaman mucho la atención
aquellas que se centran en la preocupación por la población estudiantil. Una y otra vez se dicen preocupados por la educación que reciben niños y niñas de las regiones en los que la CENTE opera. El propio Mario Delgado, secretario de Educación Pública, habla de hacer entrar en razón a la CENTE porque a él le preocupan mucho los niños sin clase. Me parece muy injusto para ellos y para las familias, declaró recientemente. Esta preocupación se replica en programas de radio y canales de YouTube, en donde sostienen que los estados en los que tiene presencia la coordinadora muestran un mayor rezago educativo, como si esa fuera una relación causal. Ante esta preocupación, habría que hacernos varias preguntas. ¿Cómo se puede construir un sistema educativo de calidad cuando las condiciones laborales de quienes imparten la educación distan mucho de ser ideales? Durante décadas, las condiciones materiales de los maestros y de las instalaciones escolares han sido deplorables. En cuanto a los contenidos, diseñados de una manera tan centralizada y vertical, estos no se han adaptado a las realidades culturales y necesidades locales. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, los nuevos libros de texto gratuitos en las muy diversas lenguas indígenas del país? No es la presencia de la CENTE la que redunda en rezago educativo en Oaxaca, Guerrero o Michoacán. Es un sistema centralizado que desde el siglo pasado se han enfocado en negar y combatir las prácticas culturales de los pueblos indígenas que tienen una gran presencia en esos estados, y es la pobreza estructural de los pueblos del sur que se ha agravado con la instalación de proyectos extractivos y de proyectos desarrollistas que los despojan de territorios, lenguas y diversidad cultural. Las demandas de la CENTE están relacionadas con la búsqueda de justicia social. Los maestros y maestras forman parte del entramado de las comunidades y a la sociedad local a la que pertenecen. Comunidades, pueblos y ciudades que han sufrido injusticias históricas y estructurales. Más justicia laboral para el magisterio es necesario para construir un mejor sistema educativo para las niñas y los niños, por los que tanto dicen preocuparse. Muchos de ellos se incorporarán también al magisterio. La lucha de hoy redunda necesariamente en las condiciones futuras de la población infantil. Esto debe ser una prioridad, como Claudia Sheinbaum parecería entender en campaña. Veremos hacia qué lado se inclina la balanza, si hacia el magisterio o hacia los banqueros que siguen generando riqueza sobre las pensiones de los trabajadores. Se ríen del pueblo, usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados tristes, especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale, nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará.
comunidades pasamos por varias situaciones. Algunas son positivas, como el inicio de la temporada de lluvia, la cosecha de la milpa, la organización de espacios comunitarios, pero también negativas, como el violento y legalizado despojo de tierras que hacen los zules, la llegada de megaproyectos que amenazan nuestro territorio, el aumento de la violencia. Nosotros creemos que es importante escuchar entre todos lo que pasa en cada una de nuestras comunidades. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. Muy buenos días, buenas noches, Pichabel. Pues aquí Ru con pues algunas reflexiones, ahora en este caso también un poco basándome no solamente en noticias, sino también pues un poco del medio, ¿no? Y personas que conozco directa o indirectamente, en este caso sobre la cuestión científica en México y a nivel pues global, al parecer. El Estado mexicano desde el gobierno de AMLO y antes también, pero creo que a partir del señor AMLO esto fue más específico, esta batalla contra pues la ciencia o los grupos científicos en el país, que a ver, sí es evidente, ¿no? Que en un país tan desigual quienes acceden en su mayoría a este tipo de espacios académicos pues son personas que ya tenían ciertas condiciones previas pues un poco más cubiertas, ¿no? O sea, pero pues también es cierto que a través de diferentes fondos como lo que era el CONACYT, que ahora de hecho ya no existe, tiene otro nombre y cumple otras funciones, personas con perfiles muy diversos, no solamente de México, sino también de América Latina, accedían a hacer una maestría, una investigación, a tener ese tipo de experiencias científicas en diferentes áreas de la ciencia, ¿no? Que en este momento pues cada vez se vuelve pues más imposible y sobre todo cada vez más imposible para las personas pues eso de trasfondos menos privilegiados. Y esto pues es muy importante por la cuestión de que cuando dejan de haber fondos públicos para ciencia e investigación, pues eso hace más dependiente a un país de los avances tecnológicos, pero no solamente en términos de tecnología, sino también la tecnología vista como la tecnología en salud, la tecnología en cuestiones, pues eso, como sociales, pues investigaciones de todo tipo, ¿no? O sea, la ciencia no solamente es una cuestión necesariamente, cuando se piensa en tecnología, no solamente es una cuestión, o ciencia y tecnología no es una cuestión que necesariamente tiene que ver con robots o con inteligencia artificial, sino también tiene que ver con un proceso a veces como mucho más profundo de poder profundizar en temas que atañen a nuestras comunidades y sociedades actuales, ¿no? Y es tener como las condiciones para poder hacer este tipo de pláticas, de tener este tipo de espacios de intercambio. No estoy diciendo ni estoy como con esto que acabo de mencionar, colocando la ciencia como en un pedestal, porque hay muchas problemáticas en el quehacer científico y cómo está estructurado la columna vertebral académica en México y en el mundo, sino lo estoy mencionando más en una cuestión de que si no existieran fondos públicos para hacer este tipo de investigaciones, quedamos totalmente dependientes de los fondos privados, de empresas privadas, nacionales e internacionales, y de qué necesidades que estas empresas tengan para financiar o no es lo que se va a investigar o no. Eso es lo más alarmante en estos momentos, ¿no? Y creo que en términos de ciencia, México nunca ha sido un país pues a nivel mundial que figure como pues en términos de inversión, pero en estos momentos pues eso, los estudiantes de maestría y doctorado no están teniendo acceso a un financiamiento. Muchas personas que trabajan en centros de investigación y universidades en México no tienen como su salario asegurado, y sobre todo en estas cuestiones de bueno, si deja de haber cierta autonomía o cierta posibilidad de que grupos nacionales elijan pues los temas pertinentes que son un reflejo de sociedad y quedamos a manos de las empresas privadas, pues qué futuro nos espera, ¿no? En un futuro en donde lo único de lo que se va a tener información es de lo que dice Google o lo que dice Slim
o lo que dicen ciertos personajes a nivel mundial. Esa problemática que se ve en México en este momento también se está viendo en Estados Unidos con los recortes a las universidades, a investigación, a programas internacionales, a ese intercambio de ideas. En Latinoamérica ni se diga, la problemática es inclusive igual o peor que la que está sufriendo México en este momento. Y de nueva cuenta, como más allá de pensar en ese binarismo de ay, es una sociedad privilegiada, no, es pensar como que si como país perdemos la posibilidad mínima de decidir sobre qué queremos investigar de nosotros mismos, de nuestras sociedades, y si le dejamos toda la iniciativa privada, pues el futuro se ve muy, muy desalentador. Y no hay que olvidar que muchos de los estudios, muchos de los movimientos, en el caso de los megaproyectos como el Tren Maya o múltiples otros, siempre ha habido un respaldo, o si no lo hay, pues el que haya información que compruebe que efectivamente ciertos megaproyectos, ciertas empresas están haciendo un daño colateral a la salud de las personas, de los animales, de las plantas, eso ya es un respaldo lo suficientemente fuerte como para poder detener proyectos o por lo menos saber o tener una idea de cuál es el estado de las poblaciones, ¿no? Tanto humanas como naturales, como de todo tipo, ¿no? La vida en toda su expresión. Y ese tipo de información, pues las empresas no lo van a pagar. Y eso se ha visto una y otra vez. En ese sentido, la ciencia, verlo como un aliado, como una herramienta y una herramienta que debería estar a disposición de las comunidades y de las afectaciones que esas comunidades están afrontando, ¿no? Para la toma de decisiones y para saber el estado actual de las repercusiones, sobre todo en el caso de megaproyectos inmobiliarias, de turismo de masas, de cruceros, en fin, la cantidad de megaproyectos aconteciendo en este momento en México es innumerable y la falta de financiamiento para poder hacer estudios que efectivamente nos permitan saber cómo estos megaproyectos nos están afectando es cada vez menor y eso es asustador. Entonces también pues esta reflexión va un poco para invitar, ¿no?, a tener una visión más amplia de la ciencia como una herramienta y de científicos como, no todas, pero por lo menos algunas como potenciales aliadas y científicos también de las propias comunidades, ¿no? O sea, también pensar en que no necesariamente un científico tiene que ser una persona blanca que venga de las ciudades o de otros países, sino que también pueden ser personas de la propia localidad y que para que esto suceda, pues es necesario tener como bases mínimas o condiciones mínimas para formar a las propias poblaciones. Un fuerte abrazo y estamos escuchándonos. Kiki Hanal, Kiki Helel, Kiki Tsikbal Yetel, Kiki Umeyatal, Yung Ike, Ukampel Okomilo, Utohil Uyol Ukushtal Mayaka. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la No Radio, La Tormenta después de la Tormenta. En esta sección estaremos platicando sobre los daños que ocasionan los megaproyectos en nuestro territorio maya. En esta sección de la No Radio denunciaremos las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo en nombre de un falso desarrollo, las leyes que lo justifican y lo legalizan. Seguiremos denunciando el daño ambiental que ha ocasionado la construcción del mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos. Seguiremos denunciando las inmobiliarias que han hecho un gran negocio con el despojo de nuestras tierras que hemos heredado de nuestros abuelos mayas más primeros. Lo que sigue es la tormenta después de la tormenta. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la No Radio Mochimbal, La Tormenta después de la Tormenta. En esta ocasión, les vamos a platicar sobre la situación de los megaproyectos desarrollistas que se están implementando en la península maya de Yucatán, sus consecuencias ambientales y el impacto que tienen las comunidades mayas. Les platicaremos de lo que pasa al interior de nuestras comunidades cuando un megaproyecto desarrollista amenaza con realizarse y también les comentaremos sobre los impactos ambientales que estos megaproyectos tienen en nuestro territorio. Este programa
es continuación del anterior, ya que describiremos y seguiremos denunciando públicamente los megaproyectos que nos afectan como pueblos mayas. En el programa anterior, les platicamos sobre las consecuencias ambientales de las megagranjas de cerdos en la península, los desarrollos inmobiliarios, la destrucción que ha generado el Tren Maya y los parques solares y eólicos conocidos como energía verde, que de verde solo tienen los dólares que ganan las empresas extranjeras y nacionales. En este programa les platicaremos de unos proyectos que están en auge en los últimos años en la península maya, que tienen la intención de despojarnos el territorio con el argumento de que están cuidando el medio ambiente y disminuyendo los efectos del cambio climático. Les estamos hablando de los bonos de carbono que están en auge en las comunidades mayas. Escuchamos que cuando llega gente de fuera a proponer que las tierras entren a este proyecto, siempre hay división y problemas en la comunidad porque no hay claridad en lo que vienen a proponer. Algunos ejidatarios, engañados por la empresa, piensan que esta es la solución para todos sus problemas económicos y otros ejidatarios solicitan mayor información para tomar una decisión. La opacidad con la que llegan en las comunidades genera mayor incertidumbre, división y enfrentamientos violentos entre los pobladores. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de megaproyectos, ya que están destinados al despojo del territorio de las comunidades, ya que los contratos son perversos, utilizan un lenguaje jurídico muy técnico que no se entiende, sobre todo porque en las comunidades mayas la mayor parte de las personas solo hablan nuestra lengua materna y no hay una traducción al respecto. Entre otras cosas, los bonos de carbono se cotizan a nivel internacional y es el pago que las empresas emplean para seguir contaminando. Cuando se firma el contrato de usufructo, la comunidad es obligada a que se cumpla con las condiciones del mismo. Por eso es un contrato. El espacio comprometido ya no se podrá utilizar para ninguna actividad que la gente normalmente hace, como por ejemplo la milpa, ya que se comprometen a conservar cierta cantidad de hectáreas y a garantizar su conservación. Aquí es donde reside el problema y la trampa de los contratos, ya que se especifica que la comunidad tiene que comprar un seguro porque en caso de siniestro la empresa no pierde. El seguro lo paga la comunidad. Al menos los contratos que hemos analizado así lo especifican. De esta manera, las hectáreas de tierra comprometidas en el contrato se ponen en riesgo. Hemos escuchado en los últimos meses que en varias comunidades han llegado personas para proponerles entrar al negocio de los bonos de carbono, pero no les dicen que la garantía que van a poner en el contrato son sus tierras. Ponen en riesgo el futuro de la comunidad, el futuro de nuestros hijos e hijas. Es importante comentarles que las empresas que llegan a las comunidades a proponer bonos de carbono solo son intermediarias para la venta de los certificados de carbono y el destino final de los mismos, las comunidades ni se enteran para quién están trabajando, ya que estos certificados ingresan al mercado internacional y son comercializados en euros o dólares, generando grandes ganancias para los intermediarios, dándole a la comunidad las miserias y las sobras para que estén contentos. En otras palabras, la gente de las comunidades pone en riesgo su tierra, su patrimonio y su futuro para que empresas que no conocen sigan contaminando. Los bonos de carbono representan el permiso para contaminar. Las principales empresas que compran los certificados de carbono son las automotrices, de aviación, cadenas de hoteles, empresas alimenticias, grandes corporaciones, empresas de transportes, de tecnología digital y petroleras principalmente. Esa es la razón por la cual buscan comunidades que tengan una gran conservación del medio ambiente y cientos o miles de hectáreas, porque ahora
Este es el gran negocio de las empresas. Ellos no ponen en riesgo absolutamente nada. Las comunidades que son engañadas y entran al comercio de carbono ponen en riesgo sus tierras, ya que la estrategia de las empresas es no darles a conocer el contrato de manera previa para ser analizado. Llegan poniendo en la mesa el dinero a cambio de la firma de los ejidatarios, los cuales son timados de manera infantil y vergonzosa. Ese contrato después es legalizado por un notario público que le da validez legal al favor del intermediario, al cual se le otorga el dominio de las tierras para hacer su santa voluntad con ellas. Sin saberlo, nos entregamos de la manera más inocente y juegan con nuestro futuro. No permitamos que esto siga sucediendo. Tengamos un poco de valor y vergüenza para defender nuestra vida y la de nuestros hijos e hijas. Cuando pensamos que una tormenta ya pasó, viene otra tormenta más fuerte. Otro de los megaproyectos que se están desarrollando en la península son los de la agroindustria, para lo cual requieren grandes extensiones de tierra. Esta actividad está ganando auge ahora que se anuncia el tren No Maya de carga. ¿Qué productos va a transportar el tren si no existen las empresas productoras de la agroindustria? Por esta razón, en las comunidades están llegando personas para rentar o usufructuar la tierra y realizar siembra de monocultivos transgénicos que generan contaminación del agua, de la tierra y de nuestra vida, ya que utilizan una sustancia que es cancerígena como el glifosato. No les importa nada más que las ganancias que les va a generar la siembra de monocultivos. Las secuelas, como las enfermedades que van a ocasionar, las estarán aguantando los pobladores de las comunidades. Los que rentaron sus tierras con la esperanza de una mejor vida, al final se convierte en su propia sentencia de muerte. En este programa de la tormenta, después de la tormenta, documentamos estos megaproyectos de muerte. Si tienes afectaciones en tu comunidad o están llegando personas a proponer estos proyectos y no tienen la información, se pueden poner en contacto con nosotros y con gusto les hacemos una visita para platicarles de estos daños. La No Radio Muchimbal es un espacio comunitario donde hemos levantado la voz ante la destrucción de nuestra madre naturaleza. Hemos denunciado la destrucción de nuestro territorio en el que convivimos con los árboles de la selva maya. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, aquí estamos de regreso. Hoy toca estar bajo el zapote de los murciélagos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sección de la No Radio Muchimbal. Bienvenidos a la sección del Guaymacal. Hoy toca ser Guaymacal. Y bueno, pues en esta sección donde hablamos de lo que sucede en nuestras comunidades, hoy quisiera hablarles de este tema que en los últimos días pues ha sido puesto sobre la mesa y hasta utilizado para desprestigiar el movimiento o el derecho a movilizarse, el derecho a protestar, el derecho a exigir un derecho. Y esto es lo que ha pasado con la movilización de los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha desenmascarado a lo que es realmente la 4T militar. La 4T que juraba es de izquierda y que ha demostrado ser más de derecha y seguir siendo un gobierno neoliberal como siempre lo fue. Los maestros de la CENTE han demostrado cómo se usan los discursos para llegar al poder. ¿Qué ha sucedido? En el gobierno de López Obrador, una de las promesas de campaña fue la derogación de la reforma del 2007 del ISSSTE. Cuando llega al poder, pues se le pide que cumpla esta promesa de campaña hecha a los maestros. Y él lo que responde pues es de que no se tenía mayoría en el Congreso,
no se tenía mayoría en senadores, diputados, y era por eso que no podían pues quitar esa reforma puesta por Calderón Peña. Y bueno, ese mismo discurso lo ocuparon en estas últimas campañas cuando se eligió a la presidenta y pues a los que están ahorita en el Congreso. Y una de las narrativas que ocuparon era que había que votar todo Morena. ¿Por qué? Porque había que tener la mayoría en el Congreso para que se pudiera hacer justicia al pueblo. Eso fue lo que dijeron. La misma presidenta en campaña le volvió a prometer a los maestros de la CENTE que si ella llegara a ser presidenta, cuando llegara lo primero que iba a hacer era quitar esa reforma. ¿Y qué sucedió? Pues vemos que esa promesa al parecer se le olvidó a la presidenta porque se ha cuatrapeado en dar una respuesta. Pero ¿qué es lo que significa esta ley? ¿Por qué los maestros están organizados en la CENTE? Pues pidiendo que quiten esta ley por el gobierno federal, que fue una promesa del gobierno para llegar al poder. Pues bueno, primero es que violenta gravemente los derechos de los trabajadores, desapareciendo paulatinamente las jubilaciones por generaciones. Entonces, ¿qué va a suceder? Que muchos de los nuevos maestros que están ahorita activos y los que vayan a entrar al sistema educativo, pues no van a tener derecho a una jubilación, sino más bien solo a un retiro mediante un ahorro personal, que es una cantidad que se le quita al trabajador y que va a las Afores, y que ese ahorro, junto con una parte que pone el gobierno, es lo que te van a devolver como pues tu jubilación, y cuando se acabe ese dinero, pues se acaba la jubilación. ¿Y qué sucede si en el transcurso de ese tiempo el trabajador, por ejemplo, sufre un accidente y fallece, y tiene hijos, y tiene esposa, y tiene familia? ¿Qué va a suceder con ellos? Son varias cuestiones con respecto a esta forma de individualizar y responsabilizar, y sobre todo violar un derecho de los trabajadores. Entonces, pues realmente la exigencia de los maestros de la CENTE es legítima, claro que es legítima, porque además no solo violenta a los derechos de los trabajadores, de los maestros más bien, sino a cualquier trabajador que cotice al ISSSTE. Pero bueno, ¿cuál ha sido el resultado de este inicio de la convocatoria de huelga a nivel nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE? Pues ha sido que al día de hoy, después de 22 días de estar estableciendo el plantón digno, el plantón de resistencia de la CENTE, que recordemos que empezó el 15 de mayo, pues el día de hoy se levanta, pero se levanta como un receso y como estrategia para volver a reorganizarse, volver a regresar con más fuerza, porque lo que se ha visto es que el gobierno no tiene vergüenza. No tiene vergüenza y se ha puesto del lado de los ricos, del lado de las Afores, del lado de los banqueros, protegiendo así que se siga haciendo un negocio con el dinero de los trabajadores. Que vemos entonces que los discursos que se crean para llegar al poder son solo eso, discursos y promesas de campaña, ¿sí? ¿Qué podemos esperar entonces con todo eso que han prometido y que no se ha cumplido al día de hoy? Dijeron que íbamos a tener mejor salud, más medicinas y más hospitales. ¿Y cuál es la realidad ahorita en las comunidades? ¿De verdad tenemos ese mejoramiento? Vemos que apenas se tiene una caravana de la salud, por ejemplo, en estados como Quintana Roo, donde pareciera que las comunidades solo tienen derecho a enfermarse el día que llega esa caravana a su comunidad, cada 2, 3, 4 meses. ¿Y quién les reclama esto? ¿Por qué no lo reclamamos? Porque eso es lo que nos han enseñado los maestros,
que hay que defender los derechos y hay que también defender la palabra, porque los de arriba, los que nos gobiernan, no tienen palabra, no tiene vida su palabra, no tiene dignidad su palabra. Y como decimos nosotros, los mayas, no tiene ol, es vacía, porque no son capaces ni siquiera de admitir lo que dicen. Y bueno, eso es lo que nos están enseñando los maestros de la CENTE, que hay que defender nuestros derechos con dignidad y que también el gobierno ha mostrado que lo que es realmente un gobierno neoliberal y que necesitamos unirnos, necesitamos organizarnos para hacerle frente a un gobierno que, pues bueno, ha demostrado lo que es pues realmente. Bueno, pues por aquí lo dejamos, por aquí dejamos esta pequeña plática y le mandamos un saludo ahí al compañero Alf, que están ahí en la Ciudad de México, y que por cierto pasen a escuchar su podcast que se llama Un Sueño Largo y Ancho, que está bien chido. Saludos compa Alf desde la selva, y bueno, nos vemos la próxima semana. Buenas tardes y buenas noches a todos y a todas y a cada uno de los que nos escuchan en la No Radio Mochimbal. Les damos de nueva cuenta la bienvenida a esta sección de noticias, donde escucharemos no solo la verdad, también escucharemos sobre las injusticias que viven nuestros pueblos. También escucharemos las palabras de rebeldía, de esperanza y de libertad. Hablemos sobre este señor llamado Hugo Aguilar, que de operador de AMLO pasó a ser presidente indígena de la Suprema Corte. Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de la toma de decisiones de este país. Fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas de desencanto, rechazo y franca indignación. Ni vergüenza ni dignidad tiene este señor, ya que lo único que ha hecho es burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. Y como dice un compañero, si nos dijeron que el Tren Maya no derribaría ningún árbol y arrasó con 20 millones, si nos dijeron que nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca y no hay ni un paracetamol en los hospitales, y si nos dijeron que echarían hacia atrás la ley del ISSSTE de Calderón y Peña y ahora dicen que es lo mejor que hay, ¿por qué ahora debemos creerles que habrá justicia solo porque un indio vendido va a ser ministro? Inmobiliarias devoran al menos 5.000 hectáreas de selva virgen en Yucatán, destruyen cenotes y hábitat de jaguares. La frontera natural de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún enfrenta una nueva amenaza, y no se trata de incendios ni fenómenos climáticos, es el avance implacable del concreto promovido por constructoras que han puesto sus ojos sobre miles de hectáreas de selva virgen en Quinchil, Yucatán. Residencia Bocobá, Residencia Itzamná, Grupo Olivera y Hacienda Celestún encabezan la lista de empresas inmobiliarias señaladas por habitantes, que son responsables del despojo de al menos 5.000 hectáreas de tierras de uso común. Pero no solo es el despojo de tierra, es un ecocidio en marcha, destrucción de hábitats naturales, alteración de humedales y fragmentación de ecosistemas esenciales para especies protegidas como el jaguar. Maya pierde 2.561 millones de pesos durante su primer año de operación. En 2024, el Ferrocarril del Sureste reportó ingresos por 275 millones de pesos, pero sus gastos operativos ascienden a 2.837 millones de pesos. Así el negocio del Tren Maya, más lo que ha destruido en las comunidades mayas. Hachseten kimak ol taweteleesh, tumentalak intoneesh,
ti alk'uyik no radio muchimbal tsikik yetel nohpenil tulakal mash uttushikin uyubik tsikbal vale chansaesh utanil ti etileesh ti alazzileesh yetel awet kahtaleesh ti alkashan uyubob tsikbal kahaktone lelumo ma kombeni mishpai beni tumenesh kichpanna ma tushantalk hansut tukaten. Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico o barroco, recobro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Leo que hubo masacre y recompensa, que retocan la muerte, el egoísmo. Reviso pues la fecha de la prensa, me pareció que ayer decía lo mismo. Me entrego preocupado a la lectura del diario acontecer de nuestra trama, y sé por la sección de la cultura que el pasado conquista nueva fama, nueva fama. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo. Degollaron su alma en nuestras manos. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes, viejos bueyes. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado.
llama artista. Noblemente me suma su estatura, y por esa bondad mi corta vista se alarga como sueño que madura. Y así termina el día que redacto con un batir de ala en la ceniza. Mañana